Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos acompañen. Bienvenidos a otro encuentro con el Instituto Español de la Bolsa, a otro encuentro con la cultura financiera en donde comentamos, hablamos sobre cómo mejorar esos conocimientos en lo que es el acercamiento a los mercados. El Instituto Español de la Bolsa está para ustedes cada semana para brindarles a ustedes la mejor información de los mercados, para brindarles a ustedes los mejores conocimientos de la mano de expertos de América Latina y Europa. Tratamos de organizar cada semana lo que serían encuentros que a ustedes les interesen, que puedan aplicar de forma práctica, que es muy importante y es una de las cosas que ustedes más nos piden para que no solamente sea tal vez teoría, sino que ustedes desde el primer momento, desde que se acabe el encuentro, ustedes puedan aplicar esos conocimientos y mejorar sus resultados en el mercado. Y por eso estamos aquí, también tenemos unas nuevas sorpresas, unos nuevos proyectos que les estaremos presentando durante el comienzo de este año. Ya estamos a mitad del primer mes del año, se nos fue volando, así que vamos con todo en el Instituto Español de la Bolsa. Y por eso este encuentro lo hemos dedicado a algo muy importante, lo que serían las noticias. Las noticias tienen un impacto en el mercado. Las noticias nos dicen hacia dónde va, hacia dónde podemos fijar esa brújula. Pero muchas veces pensamos que las noticias tienen un impacto inmediato o que no sabemos en realidad cómo afectan lo que serían los mercados y especialmente el mercado Forex. La realidad es que este análisis de noticias y mercado va mucho más allá de lo que parece ser a simple vista y por eso le hemos dedicado una hora a ese tema el día de hoy. ¿Cómo afectan entonces las noticias a los mercados? ¿Cómo podemos operar analizando las noticias? ¿Cómo podemos llegar a esta información, sacarle el máximo provecho y hacer de esta información una herramienta ganadora para nuestros acercamientos a los mercados? Para hablar de eso tenemos el día de hoy a Luis Marín, trader profesional, estratega del Instituto Español de la Bolsa y parte de nuestro equipo Green Forex, del cual les hablaremos un poquito más adelante. Así que le voy a dar la pantalla y el micrófono a Luis. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá precisamente una vez más. Realmente es un honor para mí por estar aquí con ustedes. El día de hoy, como decía precisamente Leonor, tenemos cosas nuevas. Saben que digamos que mi metodología siempre ha sido como explicarles vía TradingView, pero esta vez queremos como que tener un material más didáctico y a su vez también que nos podamos conocer un poco más. Por ende, vamos a colocar por acá por primera vez cámara para que todos nos podamos conocer, para que todos podamos ya tener un poco de una cara frente a esa voz que ustedes siempre escucharon y acá estamos como tal. Entonces, correctamente vamos a hablar sobre el tema de las noticias y es cómo operar esas noticias, por qué operar con las noticias. Vamos a hablar un poquito de este tema. Obviamente sé que es algo muy importante para todos ustedes saber y conocer todo esto, ya que claramente es algo que a todos nosotros nos gusta, es algo que todos nosotros, digamos, como que siempre buscamos tener o siempre hemos buscado como la facilidad de entender por qué esas noticias se dan, cómo es que se han dado todo este tema, de por qué es que tenemos ciertas situaciones, pero el día de hoy vamos a hablar al respecto, ¿ok? Entonces, vamos a ver, y es que precisamente digamos que los principales datos económicos tienen el potencial de mover drásticamente el mercado de divisas. En este mismo movimiento, o digámoslo así, también volatilidad, lo que la mayoría de los operadores nuevos buscan cuando aprenden a operar con noticias de Forex es precisamente es saber y entender cómo es que esas pueden llegar a afectar. ¿Ok? Entonces vamos a empezar precisamente viendo por qué operar con las noticias en Forex, por qué digamos que sería bueno o no operar con este tema de las noticias. Y es que digamos que los traders se sienten atraídos muchas veces por el comercio de noticias de Forex por diferentes razones, pero la razón más importante realmente es la volatilidad. En pocas palabras, como decimos acá, pues digamos que los traders de divisas se sienten atraídos por los comunicados de prensa, por su capacidad para mover los mercados como tal. Las noticias, digamos que se refiere a las publicaciones de datos económicos, como por ejemplo lo es el PIB, como es por ejemplo la inflación, y muchas veces los traders como tal
que les gusta operar, por ejemplo, en el mercado de Forex, pues tienden a monitorear un poco dichas publicaciones que se considera de gran importancia, ¿sí? Los movimientos más grandes tienden a seguir, digamos, como una sorpresa en los datos, donde los datos reales constatan con la espera, digamos, del mercado. La buena noticia aquí, no es necesario tener un doctorado en economía porque pues digamos que tenemos herramientas como son el calendario económico, ya digamos como que nos proporciona esas noticias, nos da a entender qué es lo que puede llegar a suceder, nos da digamos como lo que se espera, el dato digamos pasado y a su vez pues podemos ver la hora, el momento o la divisa que puede ser afectada. Además, digamos que los comunicados de prensa se establecen en fechas y horas predeterminadas, ¿ok? Lo que permite a los operadores pues tener suficiente tiempo para poder preparar así una estrategia sólida que nos permita así prepararnos para ese momento de la noticia, ¿listo? Los operadores que pueden gestionar eficazmente los riesgos de la volatilidad en el momento predeterminado del comunicado de prensa, pues están bien encaminados para poderse convertir en lo que nosotros llamamos como unos traders consistentes, ¿listo? En cuanto al impacto de los principales comunicados de prensa en el mercado, digamos como de Forex, entonces aquí vemos que justo antes de un comunicado de prensa, justico antes de que se dé un anuncio fundamental importante, es común presenciar, digamos, como volúmenes de negociación un poco más bajos, vamos a encontrar menor liquidez y así pues vamos a encontrar mayores márgenes, lo que a menudo, digamos que resulta en grandes saltos en el precio. ¿Listo? Esto se debe realmente a, digamos que, a que los grandes proveedores de liquidez, al igual que los comerciantes minoristas, no conocen el resultado de las noticias antes de su publicación y lo que buscan es, digamos, como compensar un poco parte de este riesgo, ampliando un poco más los diferenciales, ¿ok? O sea, los spreads. Si bien digamos que los grandes movimientos de precio pueden hacer que el comercio de lo que tiene que ver con los comunicados de prensa importantes sea un poco como emocionante para varios, pues obviamente también puede ser muy, pero muy riesgoso. Debido a la falta de liquidez que podemos encontrar, pues los traders lo que hacen es experimentar, digamos, como un poquito lo que son precios erráticos. ¿Listo? Yo les voy a explicar qué es esto. Este precio errático, pues tiene, digamos, como el potencial de poder causar un gran aumento en el precio que se dispara a través de un stop loss, en abrir y un cerrar de ojos, lo que resulta, digamos, como en lo que nosotros llamamos como un deslizamiento. ¿Qué significa esto? En el momento de un anuncio, muchas veces podemos ver que existe, digamos, como un movimiento muy fuerte hacia una dirección que se regresa rápidamente. Podemos ver que el precio está acá y un momento a otro sube y baja enormemente, como que se desliza y muchas veces lo que hace eso es tocar como stop loss en muchos casos y ahí sí darse el movimiento que se esperaba normalmente. Además, digamos que el margen más amplio podría colocar a los traders en, en lo que nosotros llamamos como un margin call, como una llamada de margen, si no hay, digamos, suficiente margen para poder acomodar esto. ¿Qué significa eso? Como ustedes saben, nosotros también en nuestra operativa, en el MetaTrader, por ejemplo, aparece algo que se llama margen libre o el margen. Nosotros obviamente para operar tenemos un margen que es como el porcentaje o la cantidad de dinero que podemos tener dentro de una operación. Y muchas veces, por estos grandes movimientos, y hay muchas personas que de pronto esperan ese gran movimiento y lo que hacen es cometer errores como meter un lotaje mayor al que normalmente operan porque dicen como no, pues yo sé que se va a mover hacia una dirección, hice este análisis, entonces voy a arriesgar un poquito más y muchas veces sucede que en ese movimiento se te fue de pronto en contra o algo y terminas en un margin call y es precisamente que, oye, tu cuenta se está quedando sin margen, tu cuenta se está quedando, estás quemando la cuenta, ¿ok? Entonces, estas realidades que rodean a los principales comunicados de prensa podrían obviamente resultar en una carrera comercial corta si no se gestiona adecuadamente a través de una gestión prudente de tu dinero. ¿Listo? Como por ejemplo la incorporación de límites de pérdida o límites, digamos, como lo son los stop loss, ¿listo? Cuando obviamente pueden estar disponibles. En general, los principales pares de divisas tendrán márgenes más bajos que las divisas de mercados emergentes, ¿ok? O sea, las menos negociadas y los pares de divisas como tal menores. Por lo tanto, los operadores o los traders
pueden buscar, digamos, como operar los principales, como son el euro dólar, el dólar yen, la libra dólar, el AUD USD, que es el dólar australiano y el dólar estadounidense, el dólar con el dólar canadiense, por, digamos, como por mencionar algunos. Acá, ustedes en la parte de abajo pueden ver y notar lo que les estoy como tal comentando y es la diferencial que existe en este tema, ¿ok? Podemos ver que lo que es el dólar yen y el euro dólar tienen márgenes un poco menores a, por ejemplo, digamos como pares de lo que son, digamos, como mercados emergentes, como no sé, el USD RUB, que es el rublo, que es en Rusia, si no mal recuerdo, y el USD SAR, que SAR es una moneda africana, si no mal recuerdo en este momento. Entonces aquí podemos ver la diferencia 0.7, 0.6 a comparación de 1000 o de 90. Es mucho más grande, ¿sí? Entonces digamos que los traders deben de estar bien preparados con anticipación, con una idea clara de qué eventos quieren operar y de cuándo ocurren. También obviamente es importante contar con, pues obviamente con un plan de trading sólido que, que nos ayude en esto, ¿ok? ¿Qué principales comunicados de prensa o qué principales noticias de Forex podríamos llegar a negociar? Al aprender, digamos, a intercambiar un poco las noticias, los comerciantes o los traders también deben estar, digamos, como al tanto de los principales eventos de noticias que afectan el mercado de divisas, ¿sí? Como ya les dije anteriormente, estos los podemos monitorear un poco de cerca utilizando un calendario económico, ¿ok? Es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Perfecto. O sea, esa herramienta sí o sí tiene que ser parte de su operativa. No es como que pueda faltar o como, no, sí o sí tiene que ser parte de su operativa. Los datos económicos de Estados Unidos son tan influyentes en los mercados de divisas mundiales que generalmente se consideran de las noticias más importantes, de hecho. Es importante tener en cuenta que no todos los comunicados de prensa conducen a una mayor volatilidad. Es importante conocer eso. Más bien, hay un número limitado de comunicados de prensa importantes que previamente han producido, digamos, como el mayor potencial para poder mover hacia el mercado. Aquí les voy a nombrar, digamos, como en esta tablita, un resumen de las principales publicaciones económicas, digamos, de Estados Unidos, junto con algunas de las publicaciones de datos fuera de Estados Unidos, que podrían ser las más importantes del mundo. Obviamente, vamos a empezar con las nóminas no agrícolas, las NFP, que normalmente les voy a decir la hora a la que normalmente se publican, pero va a ser una hora, digamos, como entonces ya tendríamos que hacer la conversión al país en el que se encuentre cada uno, ¿ok? Y un poquito la descripción de lo que es cada una de ellas, ¿correcto? Entonces, las nóminas no agrícolas, las NFP, que es algo, es un tema que el cual ya hablamos alguna vez en nuestras sesiones, y si no lo has visto y si no sabes de lo que estoy hablando, te invito a que puedas ir a nuestras grabaciones y que puedas, digamos, como ver y revisar nuestro material. Entonces, estas normalmente son publicadas a las 8:30 de la mañana, hora este, ¿ok? Importante que lo tengan en claro, hora este. Es un lanzamiento mensual, o sea, es mensual que se hace esta noticia y es el primer viernes después de que finaliza el mes. Entonces, una vez se finaliza, por ejemplo, no sé, finaliza ahorita enero, el primer viernes que está en febrero, tendremos dato nuevo de nóminas no agrícolas. Y un poquito la descripción de este es que lo que hace es representar los cambios netos en los puestos de trabajo, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto o el también conocido PIB de Estados, obviamente, de Estados Unidos. Este también se publica a las 8:30 de la mañana, hora este, pero este es, digamos, un lanzamiento trimestral, o sea, cada 3 meses. Este lo que hace es medir el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos dentro de Estados Unidos durante un periodo específico, ¿ok? Obviamente, pues tenemos dos datos y es que es el trimestral, o sea, durante esos 3 meses, con cómo nos fue, pero a su vez también se hace como eh, se me olvidó la palabra en este momento, como un consolidado de lo que va del año, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta esto. Tenemos también las famosas tasas de fondos federales del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. En este, digamos que se publica alrededor de la 1 tarde a las 13 horas
y si no mal recuerdo está programado como, digamos, como 8 veces al año. No hay como, digamos, como algo específico que se diga como no, o sea, el tercer día de cada mes. No, se sabe que hay una programación que son cada 8 veces al año que se va a dar este dato. Entonces hay que tener muy en cuenta las publicaciones de este. Obviamente, pues la descripción sería que las tasas de interés a las que las instituciones de depósito prestan y toman prestado a otras instituciones a un día. ¿Sí? O sea, ese es el tema, digamos, como de los bancos. Esas tasas de interés o esas tasas de fondos significa es a cuánto, por ejemplo, estos bancos van a prestar dinero y a cuánto van a poder pedir prestado a otras entidades. Alguna vez yo les explicaba, no me acuerdo si la sesión pasada o bueno, fue una de las últimas sesiones, que el banco que nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, aquí en Colombia, como ustedes saben, yo me encuentro aquí en Colombia, si no, pues ahora lo saben, nosotros tenemos el Banco de la República, que sería como el Banco Central, ¿ok? Y existen otros bancos, por ejemplo, yo tengo un banco que se llama Bancolombia. Si yo voy a pedirle prestado a Bancolombia, realmente lo que sucede no es que Bancolombia saque dinero de su cuenta, por decirlo así, y me lo dé a mí. No. O por ejemplo, Bancolombia no tiene la capacidad de generar o crear dinero. La única entidad que tiene la capacidad de poder crear dinero, eso en este caso, el Banco de la República, ese Banco Central o la Casa, la moneda, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, llega el Banco de la República y dice, oigan, nuestra tasa de interés, nuestra nueva tasa es, qué sé yo, el 15%. ¿Listo? Y obviamente significa que a los inversionistas les van a prestar al 15%, las famosas tasas de interés, que es lo que está aumentando constantemente en este momento. Entonces significa que tú vas a recibir más dinero por lo que tú tengas allí invertido o lo que tú tengas allí guardado. Perfecto. Pero a su vez, así como digamos que te prestan, perdón, te pagan un poco más, a su vez sale una tasa también, que es la famosa, digamos, como tasa de usura, y es a cuánto te van a prestar. Ahorita hay muchas personas que están felices porque las tasas de interés han aumentado y sí, te están pagando más por tu dinero, pero tienes que tener mucho cuidado porque asimismo la tasa de usura, que sería, digamos, como la tasa a la que te prestan a ti y a su vez la tasa que tiene, digamos, tus tarjetas de crédito, también está en aumento. Durante este año y al finalizar el año, el final, digamos, como el 2022 y a inicios de este año, no se recomienda mucho utilizar las tarjetas de crédito a un largo plazo. Por ejemplo, eh, las tasas, digamos, de usura es como, no sé, si normalmente tu tarjeta de crédito tenía una tasa de, qué sé yo, del 15% efectiva anual, ahorita estamos viendo tasas de por encima del 30%. Significa que te van a cobrar el 30% del valor de la compra que tú hagas en el largo plazo y eso es un valor altísimo. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Entonces viene Bancolombia y si le digo como, oye, préstame dinero, él me va a decir como, ok, yo te presto al 20 porque es que el Banco de la República me estaba prestando al 15. Entonces yo necesito sacar un diferencial. Obviamente todo eso está regulado. Los bancos no es que puedan prestar la tasa que ellos quieran. Entonces tienen unos límites tanto inferiores como superiores de, ok, yo te presto al 15, pero tú no puedes prestar más allá del 25 o menos del 20, o sea, menos del 15, obviamente nadie va a prestar a menos de la tasa que el banco tiene, obviamente, ¿no? Tenemos también otros temas como son la tasa de efectivo australiana. Cabe resaltar que obviamente como su nombre lo tiene, no es un dato de Estados Unidos, sino de Australia. Se publica normalmente a las 22:30 horas, que serían, si no estoy mal, son las 10:30 de la noche, ¿sí? O las 22:30. Eso lo hago porque hay países o lugares que tienen en ese formato horario 24 horas y hay en otros donde pues tenemos el formato de 12 horas tradicional. Este se publica el primer martes del mes, excepto en enero. ¿Listo? Enero es el único mes en donde no se publica este dato, pero el resto se publica en los primeros martes de cada mes. La descripción de este sería, digamos, un poco como que son los tipos de interés aplicados a los préstamos a un día entre lo que son intermediarios financieros. ¿Ok? Es un poco parecido a lo que acabamos de hablar. Tenemos otro y es el cambio del empleo australiano. El cambio del empleo australiano, este es un dato que se publica a las 7:30 de la noche, hora este, que serían las 7, 8, 9. Déjenme hago la conversión rápida.
las 19:30 horas. Serían las 19:30 horas, que ese es un lanzamiento mensual. Normalmente es alrededor de 15 días después de que finaliza el mes, o pues 15 días una vez se inicia un nuevo mes, como a los 15 días de iniciar el mes, normalmente se publica este dato. Obviamente lo que nos da es el cambio en el número de personas ocupadas durante el mes anterior, ¿no? Eso es un dato, digámoslo así, a mes vencido. Entonces el dato que me sale en enero significa las personas que están trabajando o que trabajaron durante diciembre. El dato que saldrá en febrero es el dato, obviamente, de las personas que estuvieron trabajando en enero. O sea, es un dato a mes vencido, ¿ok? Tenemos otro como es la tasa de refinanciación. Ese es del Banco Central Europeo. Este es un dato, digamos, para Europa. Este se publica a las 7:45 de la mañana y son 8 veces al año también. Aquí es exactamente igual. Lo que nos dice son los tipos de interés de las principales operaciones de refinanciación que ofrece, digamos, como liquidez al sistema financiero. ¿Listo? Tenemos también, digamos, como las tasas, la tasa bancaria oficial. Esta es del Banco de Inglaterra. Esta sería, digamos, como ya para Inglaterra. Se publica a las 7 de la mañana. Este es un lanzamiento también mensual, o sea, cada mes tenemos este dato. Y lo que nos da, digamos, como los tipos de interés que presta el Banco de Inglaterra a las entidades financieras. Lo que les he estado explicando. Entonces está el Banco Central y este es el que le presta a los demás bancos, a las demás entidades financieras y les dice como que yo les voy a prestar durante este periodo a esta tasa. ¿Listo? Ya les expliqué cómo funciona este tema. Tenemos otros, como por ejemplo, ¿qué les digo yo? La tasa de interés a un día del Banco de Canadá, también, si no mal recuerdo, se publica, digamos, como a las 10 de la mañana. Este también es 8 veces al año. Lo que nos da es, digamos, como las tasas de interés a un día que las principales instituciones financieras toman prestado y prestan entre sí. Tenemos otro como sería eh, el cambio de empleo canadiense. Este es un dato que, digamos, se publica a las 8:30 de la mañana. Es un dato, digamos, también mensual. eh, Sea más o menos alrededor de 8 días después de que finaliza un mes y lo que hace es medir el cambio del número de personas pues, que han trabajado en el mes anterior. Este también es un dato, digamos, como un poco más a mes vencido. El dato que me sale en enero es el dato de las personas que trabajaron en diciembre. El dato que me salió en febrero es el dato de las personas que trabajaron en enero y así sucesivamente. Y por último, podríamos hablar de las tasas de efectivo oficial del banco, digamos, de la Reserva de Nueva Zelanda. ¿Sí? Este está programado alrededor de las 21 horas, que son las 9 de la noche. Todos esos horarios, lo repito, es horario este, ¿ok? Y este está programado como también 7 veces al año y lo que hace es darme las tasas de interés a los que los bancos toman prestado y se prestan, digamos, como a otros bancos a un día. ¿Listo? Estos, digamos que serían como las principales noticias que las cuales podemos nosotros negociar. Para hablar, digamos, un poco de las herramientas claves, pues antes de eso, yo creo que ustedes tengan una información muy importante, porque es importante que la tengan, claramente, ¿no? Si no, pues no se las diría. Y es precisamente antes de continuar con esto, yo quiero que nuevamente podamos, ustedes tengan, digamos, como una información que yo quiero que les sé que les va a servir para que puedan iniciar este año con toda, pero para eso quiero invitar nuevamente a Leonor para que se las pueda dar. Muchísimas Leonor, gracias, dale. Luis. Y bueno, en el chat que tenemos activo, en el chat en donde vamos respondiendo sus preguntas y comentarios, vemos a muchas personas que nos comentan que son muchísimos los elementos que tenemos que tomar en cuenta al operar. Y es así, si queremos operar de forma exitosa, si queremos operar de forma, obteniendo ganancias de forma constante, tenemos que tomar varios elementos en cuenta. No solamente la experiencia que debemos reunir al operar, no solamente los conocimientos teóricos y prácticos que tenemos en el acercamiento de los mercados, sino otros elementos como análisis técnico, análisis fundamental, psicotrading, análisis de las noticias. Entonces vemos que esto no es un proceso sencillo, no es un proceso que se puede dar de un día para el otro, de la noche a la mañana, no lo es. Lo que sí le podemos asegurar es que en el Instituto Español de la Bolsa estamos trabajando y somos insistentes en brindar las herramientas necesarias, los elementos que ustedes van a necesitar
para que ustedes puedan ganar lo más rápido posible. Y para eso tenemos herramientas como lo es Green Forex. Lo tienen allí el anuncio en pantalla. Green Forex es un servicio para personas que quieran ganar y operar en el mercado Forex, el mercado de divisas. Sabemos que esto es un mercado muy líquido, es un mercado en el que se puede ganar bastante, se puede ganar de forma constante y por eso creo que es un excelente mercado para aquellas personas que quieren empezar a ver ganancias desde ya, iniciar ese 2023 con un buen pie. Pero entonces, ¿qué es el servicio Green Forex? El servicio Green Forex es un grupo de señales de trades que se le harán llegar a ustedes, ya que son las señales que realizan y aplican nuestro propio equipo de profesionales. El equipo Green Forex está formado por un equipo de traders profesionales con años de experiencia que se encuentran en Europa, América Latina y Estados Unidos, y ellos son los que realizan estas señales, estos trades que a ustedes les llegan y ustedes lo establecen allí en su broker. Ustedes simplemente tendrán que poner esa información, esperar que llegue el stop loss o esperar que llegue el take profit. Es un trabajo bastante sencillo el que queda en sus manos, porque finalmente lo que sería el trabajo pesado, el trabajo complicado, el trabajo de decisiones, análisis, revisión, está en manos de nuestros expertos de Green Forex, quienes se dedican día a día durante años a hacer esto. Tomemos, por ejemplo, nuestro editor en jefe, Mauricio Monti, quien es el que revisa, analiza y da su aprobación para todos los servicios. Mauricio Monti, además de ser nuestro editor internacional, es una persona que lleva 30 años de experiencia en el trading. 30 años de experiencia. Para tener 30 años de experiencia en los mercados, hablamos de una persona que ha ganado de forma constante durante años. No es una persona nueva, no es una persona que se ha dedicado a esto porque se le ocurrió hace algunos meses, no es una persona que está en una moda, es una persona que ha visto todo en los mercados, iniciando desde esas operaciones que eran con lápiz y papel, hasta lo que vemos ahorita desde la comodidad de nuestros hogares en nuestros ordenadores. Así que bueno, como él, tenemos a muchos profesionales quienes hacen estos servicios a prueba de balas. Hemos tenido ganancias de forma constante desde el inicio de Green Forex y queremos que ustedes también tengan estas ganancias constantes y repetidas mes a mes. Y es por eso que los invitamos a solicitar toda la información en los datos que ven en pantalla. Ahí tienen el número de teléfono más 34-692-926331, llamada, WhatsApp, SMS, lo que necesiten por allí. Si no, también nos pueden enviar un correo a info@institutohispanodelabolsa.com y soliciten toda la información. Allí le vamos a hablar de cómo se opera el servicio Green Forex, cuántas señales van a recibir, cuál ha sido nuestro promedio de ganancia. Le podemos enviar el documento donde tenemos todas las operaciones que se han hecho, si han sido ganadoras, perdedoras o simplemente no han aportado nada a nuestras cuentas. Allí tenemos toda la información detallada y transparente para cada uno de ustedes. La idea es que conozcan el servicio y tomen la decisión si se adapta a su estilo de trading. Este servicio está pensado para personas que quieren ganar, que quieren operar en Forex, que quieren operar de forma sencilla sin dedicarle demasiado tiempo y que quieren finalmente ver ganancias lo más rápido posible y de forma constante. Si ustedes no quieren estar pasando 24/7 frente al ordenador, si ustedes quieren dejar el trabajo pesado en manos de los profesionales, este es un servicio para ustedes. Si ustedes también quieren aprender mientras operan y ganan, es un servicio para ustedes porque tenemos un análisis fundamental y un análisis técnico que acompaña a cada trade. También si ustedes quieren operar manejando, muy importante, manejando un correcto control de riesgo, este servicio es adecuado para ustedes porque con el servicio obtienen una guía de manejo de riesgo imperdible realizada por nuestro editor internacional Mauricio Monti. También si ustedes quieren un servicio con relación uno a uno, con relación personal, con traders profesionales, es un servicio para ustedes porque junto al servicio se activa el servicio de acompañamiento de nuestros traders profesionales. Así que bueno, no me queda más sino invitarlos a que tomen una excelente decisión para este todavía inicio de año. Ahí tienen el número de teléfono, ahí tienen el correo, soliciten toda la información, soliciten todos los datos que ustedes requieran
hagan todas las preguntas que necesiten. Nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de brindarle toda la información que necesiten. Es un servicio que se ha mantenido durante años, lo que es prueba de que es un servicio que funciona. Y además, ustedes van a recibir, como les dije, todas las operaciones de forma transparente, de forma honesta, ya sean ganadoras, perdedoras o que simplemente no aportaron nada, lo van a recibir allí en un cuadro para que ustedes la evalúen y tomen la decisión si quieren seguir al equipo de ganadores con este servicio Green Forex o si simplemente no quieren tomar esta decisión, que finalmente va a mejorar su futuro financiero. Allí les dejamos los datos. Recuerden que en la llamada pueden decir que estuvieron con nosotros en este webinar y recibirán una promoción especial del servicio. Así que no me queda más sino invitarlos a que continúen con este encuentro y que no dejen pasar esta oportunidad. Así es, así que realmente espero que estén aprovechando. Disculpenme por acá un segundo, se me fue el tema de la pantalla. Creo que ahí ya estoy mostrando la pantalla. Listo. Perfecto. Entonces, así como yo siempre he dicho, como deberían de ustedes aprovechar realmente este tipo de servicios, aprovechar todo este tema, porque precisamente es importante. Para mí es algo muy importante que ustedes puedan conocer, aprender, pero a su vez también tener la capacidad de poder, digamos, como ganar a medida que aprenden. O sea, tener, digamos, como algo de esta manera es como interesante. Yo digo que es como algo que les va a servir a ustedes y qué mejor de hacerlo de manos realmente de expertos. Entonces, ya saben, comuníquense y puedan tener ahí acceso a esta información. Bueno, continuemos con el tema y es que, bueno, ya vimos las principales noticias, ya les comenté más o menos como un poquito de la hora a la que se publican y un poquito de descripción de cada una de ellas, pero también intentamos tener al momento de operar con noticias ciertas herramientas claves y recursos claves para operar, digamos, como las noticias como tal, ¿sí? Eh, Digamos que, por ejemplo, tendríamos unas herramientas como son, y una de ellas que la he nombrado ya bastante, es el calendario económico. Obviamente nosotros tenemos que saber cuándo se publicarán los principales datos, como son las cifras de nóminas no agrícolas, el PIB, lo que tiene que ver con las tasas de interés, el PPI o el mismo IPC de Estados Unidos, entre las otras noticias que ya vimos anteriormente. Aquí ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo en dónde veo ese calendario de noticias? El más recomendable, o uno de los que más se utiliza, se los voy a poner aquí en pantalla. Ustedes vienen acá, investing.com, y aquí les va a tener acá, digamos, un tema de calendario económico. Y aquí ustedes van a tener acceso al calendario económico. Aquí les va a decir, digamos, por ejemplo, primero que todo, ustedes van a poder venir acá donde dice el current time. Pueden ver precisamente la zona horaria en la que ustedes se encuentran. Yo en este caso, pues voy a poner GTM-5, debido a que vivo en Bogotá, en Colombia. Pero si tú te encuentras en Perú, en Ecuador, en Europa, en España, en Italia, en donde te encuentres, pues vas a buscar tu zona horaria de acuerdo a donde te encuentres, ¿ok? Aquí te aparece la hora, de acuerdo a tu zona horaria. Te aparece, por ejemplo, la divisa que va a ser afectada. Te aparece un poco aquí respecto al impacto que puede o se espera que pueda llegar a generar. ¿Listo? Lo vemos acá reflejado en 3 estrellitas. Entonces, se supone que la que te aparece con una sola estrella significa que el impacto que va a generar no es muy alto. Se espera, digamos, como un impacto bajo. Las 2 estrellas serían un impacto medio y las 3 estrellas serían aquellas noticias que pueden llegar a generar un alto impacto en el mercado. ¿Qué significa esto? Pues que van a ser noticias que pueden llegar a hacer que el mercado se mueva un poco más, pero cabe resaltar que pueden hacer, puede llegar a pasar. No siempre sucede que porque tenga las 3 estrellas significa que sí o sí va a mover de gran manera el mercado. No siempre sucede, ¿ok? Acá tenemos el evento, la noticia que va a suceder. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues vemos, por ejemplo, las distintas noticias y las distintas divisas que encontramos. Acá nos aparece el dato ya publicado, que sería, por ejemplo, el actual. En este caso, por ejemplo, estas noticias de aquí todavía no se han dado, todavía digamos que la hora no ha llegado, entonces no vamos a encontrar ningún dato publicado. Tenemos, por ejemplo, el forecast, que es como el dato que se espera, lo que se espera que suceda, el dato que se espera que sea publicado.
y el previo, que sería como el dato anterior. Entonces, en este caso, por ejemplo, para esta noticia acá de Londres, si yo quisiera, digamos, le doy clic encima y aquí me va a aparecer, digamos, como una breve reseña de lo que es esta noticia. ¿Listo? Me aparece, digamos, como lo que en este caso pues dice como listo, perfecto. Acá tenemos, por ejemplo, el Gross Domestic Product, que es el GDP. Nos aparece, digamos, como un poquito la noticia, lo que significa y de cómo puede llegar a afectar a la libra. Entonces, digamos que una alta, digamos, expectativa, digamos, como algo que sea más alto lo que se espera, puede ser tomado como algo positivo, un movimiento bullish para la libra, ¿sí? Pero si tuviéramos, digamos, como un movimiento menor al esperado, lo que podemos hacer es, digamos, como tener, digamos, como algo negativo o un movimiento bearish para lo que es la libra, ¿ok? Entonces, eso hay que tener, digamos, como tal en cuenta. En este caso, por ejemplo, si te das cuenta, nosotros encontramos que para este dato, el dato pasado fue el 1.5%, lo que se esperaba era que hubiese un dato del 0.3%, pero el dato real fue el 0.2%, o sea, fue menor a lo que se esperaba, fue menor de lo esperado, y en este caso nos decía que si tuviéramos un dato menor, una lectura menor a lo que esperábamos, esto puede ser tomado como algo negativo para la libra. Entonces, digamos que fue un movimiento negativo para libra. Significa que lo más probable es que si vayamos a ver el mercado, podemos encontrar de pronto que la libra se depreció frente a otras divisas, o sea, se debilitó frente a otras divisas, ¿listo? Puede llegar a suceder, vamos a mirar si en este caso, que decía que fue a las 2 de la mañana, para mi hora, vamos a ver, vamos a buscar por ejemplo la libra dólar, o bueno, aquí tenemos como tal cualquier otro movimiento, vamos a ver por ejemplo sobre las 2 de la mañana, estaríamos por acá, sería aquí, déjame un momentico, 2 de la mañana, 4, 2. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, que, por ejemplo, en el caso de la libra canadiense, no hubo un movimiento que nos dijera como, uff, qué fundamental, a pesar de que fue una noticia que puede llegar a afectar al mercado. En la libra franco-suizo, GBP/CHF, vemos acá 2 de la mañana, movimiento un poco normal. Acá pues vemos ya momentos tradicionales también. Vemos que, por ejemplo, no fue una noticia que, a pesar de que tuviera acá las 3 estrellas, de que tenía la posibilidad de impactar enormemente el mercado, realmente no lo movió, ¿ok? A eso es a lo que yo voy. Y es que no siempre por salir las 3 estrellitas va a mover el mercado, pero sí necesitamos igualmente tener mucho cuidado, porque así como hay casos en los que no lo mueve, hay casos donde sí lo mueve repentinamente, entonces es mejor tener mucho cuidado con ello, ¿vale? Entonces, eso es un calendario económico, les va a servir muchísimo, ténganlo ahí. Aquí ustedes pueden ver tanto las noticias del día de hoy, lo que puede pasar el mañana, lo que va a pasar esta semana, lo que va a pasar la siguiente semana. Aquí les muestro precisamente, por ejemplo, lo que les decía, el dato previo, el dato que se espera. Obviamente aquí no tenemos datos actuales porque eso es de la siguiente semana, ¿ok? Entonces, eso les va a servir muchísimo. Tenemos también el calendario del Banco Central. Y es que este nos da, digamos, como las decisiones sobre las tasas de interés del banco que pueden, digamos, tener un profundo efecto en los mercados financieros. Eh, Tú tienes que conocer un poco de cuándo, digamos, están programados. Ellos tienen un calendario, entonces tú puedes buscar el calendario del Banco Central y ahí te aparecen, digamos, todos los datos. Yo les había dicho que esas son 8 reuniones al año y ahí les va a aparecer cuándo van a ser. ¿Listo? Necesitamos, digamos, fuentes de noticias en tiempo real. Tenemos que, obviamente, mantenernos al día con las últimas noticias en el momento en el que suceden, con las actualizaciones, digamos, como de analistas por ejemplo, todo este tema. Entonces, del mismo modo, tienes que obtener noticias o las noticias más importantes del día. Siguiendo las noticias del mercado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pueden ser en Investing también, digamos, como que salen noticias en tiempo real, Bloomberg, Yahoo Finance, plataformas donde tú puedas leer y estar como actualizado constantemente. Y por el último, pues obviamente tenemos que gestionar el riesgo al operar con noticias y también eventos. No se puede exagerar a la importancia de una gestión prudente del riesgo durante los periodos volátiles que siguen, obviamente, los comunicados de prensa, que siguen a las noticias. Se recomienda realmente encarecidamente el uso de stop loss, pero en este caso, digamos que los traders pueden considerar el uso, digamos, como algo que nosotros conocemos como stop loss garantizados, que donde estén, digamos, obviamente disponibles. Esto no está disponible en todo lado, en lugar, digamos, como de los stop loss normales.
esos stop loss, digamos, como garantizados, pues vienen con una pequeña tarifa, así que pues tienes que verificar muy bien eh, esto, digamos, con tu broker, si es que lo tiene. La mayoría de brokers, la verdad, no lo tienen, entonces pues pueden, digamos, como eh, revisar igualmente si lo hay. Además, digamos que los traders también deberían, de hecho, buscar reducir el tamaño normal de sus operaciones, no aumentarlo. Entonces, por ejemplo, si tú estás operando normalmente con 0.1 y viene un anuncio fundamental, pues deberías de bajarlo. No estoy diciendo que lo bajes de 0.1 a 0.01. Puede ser 0.05, puede ser digamos como la mitad. Luis, pero yo ya opero a 0.01. Entonces, pues déjalo así. O sea, si tú ya operas a 0.01, pues no puedes bajarle más de allí, pero sí tienes que tener mucho cuidado, ¿sí? Por ejemplo, yo en lo personal no recomiendo mucho operar con noticias fundamentales. De hecho, digamos como que no es lo más recomendable, pero pues eh, si lo vas a hacer, tienes que tener obviamente mucho cuidado, ¿ok? Los mercados, digamos como volátiles, pueden ser tanto como el mejor amigo de un trader, pero también pueden tener el potencial de reducir significativamente el capital de la cuenta, de nuestra cuenta, si no lo administramos correctamente. Por lo tanto, digamos que además de colocar, digamos, como stop loss, pues los traders también pueden reducir el tamaño de sus operaciones para así poder manejar un poquito ese tema. Y pues también es importante manejar las emociones al operar y más en noticias fundamentales por los movimientos tan rápidos que sean. Vamos a hablar de tres enfoques que tenemos que tener nosotros al momento de comerciar con noticias. Y ya esto nos va dirigiendo un poco al final de este tema. Hay una serie, digamos, de enfoques que nosotros como traders podemos optar o adoptar, más que todo, al desarrollar una estrategia de negociación de noticias de Forex. ¿Sí? Obviamente esta dependerá del momento de la negociación en relación con el comunicado que tengamos. ¿Listo? A muchos traders, digamos que les gusta operar en el momento y tomar decisiones a medida que ocurre un anuncio. Entonces, a medida que llega y se da, van tomando decisiones como tal. Lo hacen utilizando obviamente el calendario económico para así poder planificar un poco con anticipación lo que puede llegar a darse. Otros prefieren ingresar al mercado en condiciones menos volátiles antes de una publicación o algún anuncio, pero para resumir, digamos que el trading de noticias en Forex pues encaja como tal en alguna de las siguientes tres categorías que les voy a decir. Por ejemplo, la primera es un trading antes del comunicado de prensa, un mercado menos volátil. Un trading durante el comunicado de prensa, que eso es precisamente mucho más volátil. O el tercero, sería un trading después del comunicado de prensa. Normalmente esto también suele ser un mercado menos volátil. Tiende muchas veces a consolidarse el mercado después de un anuncio fundamental. Entonces, la negociación antes del comunicado de prensa, pues digamos que operar con noticias de Forex antes del lanzamiento es un poco beneficioso para los traders que buscan, digamos, como ingresar al mercado en condiciones menos volátiles. En general, los comerciantes, pues que son más reacios al riesgo, pues que lo que hacen es gravitar hacia este enfoque, buscando, digamos, como capitalizar los periodos más tranquilos antes del comunicado de prensa, al operar, digamos, ya en rangos o simplemente, por ejemplo, pues operar con la tendencia, ¿listo? El segundo, que sería el comercio durante el anuncio, durante la noticia, pues operar, digamos, como con noticias de Forex. Digamos que obviamente esto no es para todo el mundo. Yo diría que esto no es un comercio, no es un tipo de trading para personas que sean débiles de corazón porque es algo muy eh, rápido, el mercado se mueve muy fuerte, entonces imagínate tú tienes una compra y de pronto ves el mercado, ¡brum!, se desploma hacia abajo, entonces es como, no, cierre, 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 y cuando te das cuenta, ¡brum!, vuelve a subir, y tú dices, no, pero ¿por qué se renta? No, metamos otra vez una compra, y mejor dicho, eso puede ser una total locura. Obviamente esto pues implica ingresar a un trading cuando las noticias pues se rompen o los momentos siguen inmediatamente. Entonces, ese es un momento en donde el mercado es mucho más volátil, lo que subraya la importancia de tener una estrategia clara y una gestión de riesgo bien definida.
el mercado a través de lo que es la acción de precio, proporciona, digamos, un poquito de pistas sobre su dirección futura, presentando, digamos, como a los traders una gran oportunidad. Lo que les decía, normalmente, pues muchas veces lo que hace es consolidarse el mercado después de una noticia, pero dejando como ciertos momentos que nos dan a entender que podemos tener. Para terminar, tenemos acá las 3 cosas principales que debe recordar un trader al momento de operar con este tipo de noticias, ¿vale? Bueno, un momentico. Perfecto. Primero, la preparación obviamente es clave. Obviamente, pues no tenemos que dejarnos tentar por, digamos, intercambiar repentinamente las noticias con lo que son los precios de oferta y demanda que parpadean como tan rápidamente en la pantalla. Tenemos que ser lo suficientemente disciplinados para podernos alejarnos, reevaluar y desarrollar así una estrategia que vamos a poder implementar a tiempo para, digamos, el próximo comunicado de prensa importante. Segundo, pues los spreads son mucho más amplios. Es perfectamente normal que los spreads se amplíen durante los principales comunicados de prensa como tal. Así que hay que asegurarnos que haya suficiente margen libre disponible para poder absorber esta ampliación temporal de los spreads que se requiere, digamos, como que eso va a requerir un margen mayor. Y por último, pues la volatilidad. La volatilidad del mercado de divisas, pues es un factor central a considerar. Digamos que al momento de operar pues, con las noticias, los traders, digamos que tenemos que considerar reducir, como ya lo dije anteriormente, el tamaño de las operaciones y poder asegurarnos de que la distancia del stop loss pues sea lo suficientemente buena para poder permitir que la volatilidad en sí pueda tener sus movimientos, o digamos como y al mismo tiempo pues también protegernos de cualquier desventaja que se pueda llegar a dar. Pero bueno, esto es realmente lo que queríamos como tal hablar respecto a la negociación de noticias. Es un tema muy importante porque yo sé que muchas personas han querido, por ejemplo, saber y entender cómo se puede operar con noticias, pero capaz muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Capaz muchas veces no tenemos como la idea de, bueno, las noticias, ¿qué sucede? ¿Qué pasará si, será que siempre es bueno, es malo? No es que sea algo bueno o algo malo, siempre y cuando tengas las herramientas adecuadas y entiendas qué es lo que estos causan y que entiendas precisamente qué es lo que esto puede llegar a realizar. Bueno, espero que este nuevo formato te esté gustando, espero que este formato, digamos, un poco más didáctico y bueno, que ya tenemos acá una cara visible a la voz que tanto han escuchado durante ya ¿qué? Un año, un poco más. Entonces, es un gusto para mí por estar aquí con ustedes un día más. Nos veremos ya en la siguiente sesión donde seguiremos tratando obviamente todos estos temas y que ustedes puedan seguir creciendo y aprendiendo. Ha sido un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes. No siendo más, yo los dejo acá con una información muy importante. Así que un abrazo gigante para todos ustedes y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Luis. Como siempre, un honor que nos acompañes. Un honor también que nos acompañen ustedes en una hora de cultura financiera. Les recordamos entonces los medios para obtener más información de este servicio maravilloso. Este servicio Green Forex. Ahí tienen el número de teléfono y el correo electrónico. No me queda más sino darles las gracias por acompañarnos y invitarlos a la próxima semana a otro encuentro online y que por favor no duden en solicitarnos toda la información y recordarnos que nos acompañaron en este webinar para recibir una promoción especial. Muchísimas gracias y será entonces hasta la próxima.